Este es el lado B de la historia. La otra parte, la parte indígena, la parte de la resistencia, como se llama también, la parte mapuche, que conozco un poco más. ¿Qué pasó cuando llegaron los conquistadores españoles, los conquistadores ingleses, franceses, holandeses, portugueses? ¿Qué pasó con los indígenas de América? En este video vamos a analizar algunas de las consecuencias y especialmente vamos a hablar de la resistencia mapuche al momento de la llegada de Valdivia. Soy la profe Karen de Historia. Bienvenidos, bienvenidas. A la llegada de los europeos, en América existían sociedades bien complejas en su organización, como los aztecas y los incas, que eran un imperio prácticamente. Pero también existían pueblos pequeños, nómades, todavía, que solo se reunían en caso de guerra, como los mapuche, en caso de resistir contra los aztecas, como los totonacas. Por un lado, existe una desarticulación en términos de organización política. Cortés llega y reemplaza a Moctezuma como gobernador de Tenochtitlan. Pizarro llega y descabeza al imperio inca asesinando a Atahualpa, quedándose él como gobernador de estas tierras. Forma 1. Forma 2. Se meten a invadir también la cosmovisión de los pueblos indígenas. El proceso de evangelización termina quitando muchas características culturales propias de cada pueblo. Su identidad, sus creencias se ven mezcladas con o sin querer de parte de ellos con la nueva religión. Las celebraciones también, el Huetripantu, que es este cambio de ciclo en la cosmovisión mapuche, se combina con la fiesta de San Juan y todavía está la noche de San Juan y está junto con el año nuevo mapuche, que no se llama año nuevo tampoco. Y la conquista también influyó en la salud y la demografía de la población indígena. Durante la primera mitad del siglo XVI, la población indígena disminuye, pero así brutalmente, como pueden observar en el gráfico. Esto debido a principalmente una gran epidemia de viruela en Centroamérica. Nuestros indígenas no estaban preparados biológicamente para enfrentar virus y bacterias traídas desde Europa. El padre Bartolomé de las Casas fue un gran defensor de los indígenas. Según su visión, al evangelizar a un ser humano, lo conviertes en tu hermano, en tu prójimo, por tanto no puedes ser cruel con él. Y se refiere a sus compatriotas españoles de la siguiente manera. Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas, olvidándose de ser hombres y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres, de leones hambrientos. De 40 años a esta parte no han hecho sino perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas por cuantas maneras conocían ya los hombres y por nuevas que han inventado ellos. Así hay ahora en la isla española solo 200 personas naturales de allí, habiendo en el principio hasta 3 millones. Aquí entre nos es de los pocos que me cae bien de esta época, de los pocos europeos que me cae bien. Aunque tenemos nuestras diferencias, pero sí, me banco a Bartolito. Estos ejemplos, los textos de Bartolomé de las Casas, se refieren a América Central, al Caribe, a lo que es México. ¿Qué pasaba en Chile? ¿Cómo fue la resistencia en el reino de Chile? ¿Han escuchado la palabra cacique? Algunos la están relacionando con un equipo de fútbol. Otros están pensando en líderes mapuche. La verdad es que la palabra cacique no es ni española ni mapuche. Es una palabra que utilizaba el pueblo tainá
en las Antillas, en Centroamérica. Cuando llegaron los españoles a estas islas, entendieron que cacique era la palabra para referirse al jefe del lugar. De ahí en adelante le dijeron cacique a cualquier jefe indígena que se encontraron en su camino. Incluso la monarquía española saca como un instructivo, una especie de decreto, donde insiste que a cualquier autoridad indígena de cualquier lugar le van a llamar cacique. Entonces, desde el que era jefe de una pequeña tribu hasta el jefe de toda una aldea o el jefe ya de una ciudad indígena, todos fueron llamados caciques. Por ello, en muchos textos y todavía al hablar, van a escuchar que se refieren al cacique Lautaro o al cacique Colo Colo, aunque no es el nombre correcto, ya que en el caso del pueblo mapuche, el nombre del líder de un lof, de una comunidad, es lonco, y en el caso de una situación de guerra es el toqui. El nombre correcto es toqui. En el siguiente video vamos a utilizar las dos palabras como sinónimo, pero ya saben que en su origen no lo son. Sí para los españoles, que son los que escriben este momento de la historia. Cuando yo les digo que son los españoles quienes escriben este momento de la historia, es porque en el caso del pueblo mapuche no hay un sistema de escritura. El lenguaje, el mapuzungún, es totalmente oral, es sin escritos. Y hasta el día de hoy no hay un consenso respecto a cómo escribir algunos sonidos. ¿Y cuáles son las fuentes para estudiar este periodo? Los escritos españoles. Por ejemplo, el libro de Alonso de Góngora Marmolejo, que se llama Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile. Súper específico su título. Se escribió más o menos en 1575. Y él escribe el relato de muchas de las acciones de Pedro de Valdivia, incluida su muerte, su trágica muerte para los españoles, su significativa muerte para los mapuches, depende del punto de vista. Bueno, Alonso de Góngora escribe este libro basado en el testimonio de alguien que estuvo en ese lugar. En este libro es uno de los pocos o tal vez el único registro que habla directamente de la muerte de Valdivia, cuyo detalle fue entregado por un testigo de los hechos que estaba ahí como disfrazado y medio escondido, haciéndose pasar por un indígena, y que observa lo que sucede y luego le cuenta a don Alonso de Góngora. Entre los indios se destacó un yanacona llamado Alonso, nombre castellano de Lautaro, cuando era criado por Valdivia, que según las historias mapuches fue secuestrado, fue sacado de su familia originaria por Valdivia y llevado a ser criado como un español. Este indio, dice Alonso de Góngora, planificó la manera de enfrentarlo, habida cuenta de que lo conocía y le había servido como mozo de caballos. En su preparación para el combate que venía, convenció a los indios de que los cristianos eran mortales, como asimismo de que los caballos también morían. Tal vez los mapuches no conocían el caballo y estaban sorprendidos de estas nuevas bestias. Pero una vez que descubren que son animales que se pueden domesticar, los suman a su causa y son excelentes jinetes. Lautaro, sigue Góngora en su relato, explicó a los escuadrones de indios que los cristianos se cansaban mucho con el calor y que se les podía vencer, y que el hacerlo significaría salvarse del yugo de la servidumbre a la que habían sido sometidos. En este libro se explica en detalle las técnicas que usó Lautaro y el pueblo mapuche para enfrentarse a los españoles, especialmente a Pedro de Valdivia en el fuerte de Tucapel.
Después de un violento combate, los españoles intentaron retirarse hacia el fuerte, pero sin éxito, ya que todos los pasos estaban ocupados por los indios. Al intentar forzarlo, los jinetes eran derribados de sus monturas por golpes de lanzas. Valdivia cayó en una ciénaga, en un pantano, donde se atoró su caballo y los indios lo derribaron a lanzadas y golpes de macana. Y aquí comienza una descripción en detalle bastante trágica de lo que sucede con Valdivia. Sin embargo, tengan muy en cuenta que este relato es de un español basado en lo que dijo otro español respecto a lo que vio. Las fuentes históricas hay que analizarlas teniendo muy en claro quiénes las escriben, de dónde es que aparecen. Teniendo claro eso, vamos a leer este detalle bastante trágico. El conquistador fue desarmado, le ataron las manos con lianas y lo llevaron caminando con su casco colocado, el que no podían quitárselo. Caminó con dificultad hasta que los indios se detuvieron en un bebedero. Se repartieron sus ropas. Lautaro se quedó con lo mejor en su poder. Valdivia, al estar sin su casco, pudo hablar a los indios diciéndole que sacaría a los cristianos del reino, que despoblaría las ciudades, que pagaría 2000 ovejas si lo dejaban con vida. Estaba desesperado el pobre, si sabía que lo iban a matar. La reacción de los indios fue brutal. Hicieron un fuego y con una concha de almeja le retiraron los músculos de los brazos desde el codo a la muñeca. Este fue el fin de Pedro de Valdivia, hombre valeroso y bien afortunado, dice nuestro cronista español. Si conversamos con algún papay o alguna ñañita, nos va a contar otro lado de la historia, nos va a decir que Leftraru fue un gran toqui, que a pesar de que fue separado de su lof, que lo sacaron de su familia, volvió en cuanto pudo escaparse de los españoles. Enseñó a su gente todo lo que podía servirles para resistir y expulsar a estos invasores. Enseñó cómo luchar con nuevas armas, cómo trabajar y tener a los caballos como un aliado, no como un ser enemigo. Y logra matar a Pedro de Valdivia, logra ganar varias batallas, destruyen muchas de las ciudades que fueron fundadas por los españoles, por ejemplo Concepción, y el avance no es menor. Leftraru, al unir a muchas comunidades mapuche en una sola causa, logra llegar hasta el río Maule, desde el río Biobío hasta el río Maule, donde lamentablemente pierde la batalla de Peteroa. Y no logran llegar a Santiago. Sería otra historia a lo mejor si hubiesen llegado a Santiago. Y en América, la variedad de pueblos distintos explica la variedad de respuestas que existieron respecto a la llegada de los españoles. Hay quienes se unieron a ellos porque tenían un enemigo en común. Hay quienes se resistieron, dando paso a una guerra de varios siglos. Hay otros que aprendieron a convivir. Sin embargo, sea cual sea la reacción, la población indígena disminuyó brutalmente en su cantidad. Disminuyeron sus tradiciones, desaparecieron idiomas y comenzó un proceso de mestizaje que no fue natural, sino que fue impuesto por la civilización de Occidente. Así con la conquista y el mestizaje. Soy la profe Karen, super mestiza, ñoña de los cómics. Cuídense muchísimo.